damos la bienvenida a las redes sociales y estamos transmitiendo la iglesia en casa. Y bueno, pues estamos ahí con ¿verdad? Debatiéndonos entre de pensamiento, ¿verdad? Y que estamos gozosos, pero también una parte de nosotros está contristada, ¿no? Es algo muy complejo, ¿verdad? Porque nosotros en Cristo somos felices, pero a ver esta parte del mundo, pues también nos entristece, ¿verdad? Pero nosotros no somos como el mundo, ¿verdad? Que el mundo entristece sin razón y sin esperanza. Y nosotros tenemos una esperanza, ¿verdad? Por eso sabemos quién está atrás de todo esto, ¿verdad? Bueno, ok, vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, y vamos a aprender lo que está este capítulo 13, que es, a mí me gustan la profecía, me encanta, y bueno, vamos a estudiar algo sobre la profecía y esta conferencia del día de hoy que se llama El falso profeta. Ok, el reloj espiritual de la Biblia está muy activo. El reloj espiritual de las profecías bíblicas está muy, pero muy activo. Y a mí me da mucha alegría porque está a punto de pasar acontecimientos más grandiosos, y lo que estamos viendo es algo de veras, una probadita de lo que el Señor nos deja ver a su iglesia. Y yo me acuerdo que cuando estábamos niños, en la casa de mis padres, ¿verdad? Que vivíamos de niños, tenían un reloj de pared. Y el reloj de pared era esos que tocan la campana, cling, cling, ¿verdad? Tocaban así. Y entonces, cuando iba a tocar la campana a la hora programada, el reloj así de pared, ¿verdad? Tocaba unas campanas bien bonitas, bien bonitas. Y cuando empezaba a disponerse a tocar, el mecanismo, empezaba a caminar el mecanismo, y oíamos el mecanismo de todos los engranes que se movían, y de repente, ¡cling!, daba la campanada, ¿no? Entonces yo me imagino que esto es así. Los engranes del aparato espiritual de Dios están en movimiento. Esto está emocionante, está a punto de desarrollarse muchos acontecimientos, muchos más de los que estamos viendo en este momento. Por ejemplo, este año 2020, ¿verdad? Es una serie de acontecimientos impresionantes. ¿Tú puedes imaginar que está todo planeado? Todo está planeado por Dios. Absolutamente todo está planeado por Dios. Por ejemplo, el año pasado, el presidente Vladimir Putin de Rusia dijo que Estados Unidos era el lastre financiero del mundo, y le metió un gancho al hígado a los Estados Unidos. Y Estados Unidos, ¿verdad? A los meses siguientes bloquea el celular Huawei chino, y los chinos le dicen: no te metas conmigo. No, gigantote Estados Unidos, no te metas conmigo porque no soy ningún enano y me sé defender. Dice: he sido respetuoso de todos los países y tú no te has de meter conmigo. Y empezó la guerra económica y le puso aranceles a Estados Unidos, y China le empezó a poner aranceles. Yo pensaba que se detonaba una guerra de misiles nucleares. En ese momento estuvo tenso, pero de lo tenso, y si no ves las noticias es porque no te interesa ver lo que está pasando en el mundo con lo que dice la Biblia. Y entonces, apenas el 7 de marzo de este año 2020, empieza Arabia Saudita, aliado de Rusia, y empieza un bloqueo, empieza a subir, aumenta la producción a 10 millones de barriles de petróleo por día, y desploma el precio del petróleo al 25% en todos los países. Por eso la gasolina está barata en México. Entonces, esto fue así como un golpe traidor a los Estados Unidos. En enero del 2020, reportan en Wuhan, China, el primer caso de coronavirus en este año 2020. Y hoy, curiosamente, los Estados Unidos
es el país más infectado. Fíjate cómo viene, cómo viene, cómo viene. O sea, es una secuencia de acontecimientos, y la Biblia dice que todo está escrito, todo está ya, ¿verdad?, programado en las manos de Dios. Y tiene más de, hasta el día de ayer, 121,000 casos de contagio. Y tiene 3 millones de norteamericanos despedidos. 3 millones de personas que no tienen trabajo en los Estados Unidos. A un paso de la recesión económica del país más poderoso del mundo. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dice que hay 80 países solicitando el crédito, y están formados 80 países. Y la directora de este organismo mundial dijo que no alcanza para todos. O sea, ¿qué viene? Y que solamente algunos podrán acceder a esos créditos. En la semana pasada he visto recopilación de más de 10 presidentes de diferentes partes del mundo orando a Dios, pidiendo perdón por sus naciones. Nunca había habido esos acontecimientos en el planeta Tierra, nunca. Y pidieron a Dios porque Dios los libre de esta peste del coronavirus. El Papa Francisco, esto es el punto, el Papa Francisco convoca a una reunión de líderes religiosos para el 14 de mayo del 2020. Momento. El 14 de mayo, a ver, espérate. ¿No lo pudo haber escogido para el 13? No. ¿Ni para el 15? No. El 14 de mayo. El 14 de mayo es el 14 de mayo del 1962, es el nacimiento de Jerusalén, o sea, de Israel. O sea, ¿cómo concibes tú que lo hayan escogido esa fecha? ¿Por qué? ¿Qué hay? Y por primera vez el Papa Francisco convoca a todas las religiones del mundo para reeducar, dice él, a la humanidad. ¿Qué está anunciando? Pues el ecumenismo, la unión de la gran ramera. Eso es lo que está haciendo. Ahora, ¿qué necesita este mundo? ¿Qué necesita este mundo? Un salvador. ¿Qué necesitan para salvarse del coronavirus? Un salvador. Pero ya ni los científicos no pueden, ya los doctores no pueden, ya los gobernantes no pueden. Entonces Dios está ahorcando todas las áreas para que ellos volteen a ver a Dios y necesitan un salvador. Pero ellos no quieren dejar su pecado. Es imposible que Dios los voltee a ver así, porque ellos no quieren renunciar a su pecado. Y entonces ellos quieren hacerse un Dios, tal cual lo describe el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Ellos quieren un Dios conforme a sus ideas. Entonces, ¿verdad? Aquí vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13. Capítulo 13. Aquí este capítulo 13 describe a dos bestias. Vamos a estudiar a repasar lo que es el anticristo. El anticristo, y después vamos a ir al falso profeta, que ese es el nombre de la conferencia, el falso profeta. Dice Apocalipsis 13:2, aquí está hablando del anticristo. Dice: y la bestia que vi y era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. O sea, vemos aquí cómo Satanás desborda su poder en el anticristo. Así, igual, de una forma falsa, como Dios desbordó su poder en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Así Satanás va a desbordar todísimo su poder, todo su poder en el anticristo. Y el anticristo va a hacer señales y prodigios maravillosos, misteriosos, falsos, porque Satanás desbordó su poder en él. Esta bestia la bestia es el símbolo de las bestias, ¿verdad? Es el símbolo de reyes o crueles gobiernos mundiales, y el leopardo
el símbolo de la rapidez y de la agilidad. Por ejemplo, Alejandro el Magno le decían el leopardo, y era un hombre, ¿verdad? Y mega rápido, pensante, ¿verdad? Y furioso, ¿verdad? Atacaba naciones y las conquistaba, y le decían el leopardo. Así justamente va a ser furioso, impetuoso el anticristo. Dice el versículo 3: y vi una de las cabezas como de herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, aquí el anticristo va a sufrir una muerte y va a resucitar con poderes engañosos. Va a quedar muerto, porque dice que lo vemos, ¿verdad? Y se maravilló toda la tierra, ¿verdad? En pos de la tierra. O sea, yo me imagino las cámaras de Televisa, de TV Azteca, de CNN y de National Geographic, y todos están ahí puestos, y se va a morir el anticristo, ¿verdad? Quizá de un atentado, quizá de una bomba, no lo sabemos, y entonces va a morir, va a caer y va a quedar totalmente muerto, y entonces va a resucitar de entre nosotros, pero con una resurrección falsa, tipo de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, para que todos digan que el único que resucitó no fue Jesucristo, sino también el anticristo. O sea, va a ser algo, ¿verdad? Dice que se maravilló toda la tierra. O sea, van a decir ellos el Mahdi, que esperan los árabes, el Mahdi, el falso Cristo, o los judíos que esperan el Mesías. Y ya vino el Mesías, y entonces al ver esas cosas, ¿no te imaginas cómo va a convencer a la humanidad? Gracias a Dios, nosotros la iglesia no estamos en este momento. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:8, ponemos una marca aquí en Apocalipsis 13. 2 Tesalonicenses 2:8. 2 Tesalonicenses 2:8. Aquí el apóstol Pablo hace una referencia a que este misterio del anticristo está ya en acción, ya está en actividad desde hace 2000 años. Dice aquí, segunda Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al que el presente lo detiene hasta que a la vez sea quitado de en medio. O sea, ¿quién es el que lo detiene? La iglesia. Nosotros somos la sal, somos la luz, si es que predicamos. Y tú detienes la maldad en tu casa, y yo detengo la maldad en nuestra casa, y nosotros, la iglesia, detenemos la maldad en Acapulco porque estamos predicando. Y cuando tú eres luz en un lugar, detienes la maldad. ¿No te ha tocado llegar a lugares, vas llegando a lugares y de repente la gente mala se queda callada, y tú notas que se queda callado? Y que están platicando sus chistes léperos, sus sinvergüenzadas y sus robos y sus hurtos, y cuando tú llegas se quedan callados. Sí, solamente si tú eres luz en la oscuridad de los demás. Eso pasa, ¿verdad? Y nosotros somos los incómodos. Ya llegó este con su Biblia en la mano, y ya va a empezar a decir Dios los bendiga, Dios los bendiga. Y empiezas ese lugar, ¿verdad? Y nosotros somos la luz, y nosotros estamos frenando esta maldad. Estamos frenando. O sea, la iglesia está frenando. Hay algo espiritual que se llama la iglesia, y nosotros, nuestras oraciones: Señor, detén la maldad, Señor, los gobiernos, y oramos por la delincuencia, y oramos por el ejército y por la marina, y empiezas a orar y empiezas a frenar, invisible pero espiritualmente empiezas a detener todo lo que está pasando, lo malo a nuestro alrededor. Y dice el versículo 8: entonces se manifestará. Entonces dice que se ha quitado, y cuando se quite, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es el inicuo? El anticristo. Inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, no es nada el anticristo. No es nada. No es nada. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios,
mentirosos. O sea, grandes poderes va a ser. Yo me imagino que el anticristo, si tú lo pones y se va a poner, y me imagino que hará grandes, ¿verdad? Si resucitó con un poder engañoso, porque claro que nadie puede dejar. Jesús solamente dijo: yo doy mi vida y la tomo, porque el Padre me lo dio. O sea, si no es dado por Dios, el anticristo no puede resucitar. Quizá entre en un trance de verdad, de muerte, y no tenga signos vitales, y empiece, y todos los demás sea engañoso, y necesite resucitar. Pero además de resucitar, ese hombre tendrá poder para levitar, tendrá poder para sanar, tendrá poder para levantar las aguas de los mares, tendrá poder para que caiga fuego del cielo, y tendrá poder para negociar y hacer grandes y prodigios negociaciones, como ahorita lo estamos viendo. El mundo está clamando por un anticristo que venga a resolverles los problemas económicos. Ahorita vamos a ir más adelante a este punto, que es el que me quiero detener un poco más. Dice, regresamos al Apocalipsis 13:4. Dice: adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar como ella? Aquí, adorar al anticristo es adorar a Satanás. Aquellas personas que adoren y que digan: el Dios, el Mesías esperado, esas personas van a estar adorando a Satanás. Versículo 11 dice aquí: después vi otra bestia. Aquí es donde entramos en materia. Después vi otra bestia. Esta bestia es el falso profeta, que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Fíjate nada más. O sea, un cordero disfrazado de Satanás. No, Satanás disfrazado de un cordero. 2 cuernos como de ovejita. ¿Sí? Y tú los ves a esos sinvergüenzas, a esos líderes religiosos, y tienen su carita, ¿verdad? Y no rompen un plato. Y tú los ves limpios por fuera, ¿verdad? Blancos, con sus túnicas, ¿verdad? Y con sus batas moradas. Tú los ves así, y tú los ves y dices: qué bárbaro, qué limpieza. Pero por dentro son putrefactos. Están haciendo cosas impresionantemente malas. Esas personas, esos religiosos, no pueden vivir en santidad ni porque se paren de cabeza. No pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la religión está en contra de Dios. ¿Me escucharon? Todos los religiosos están en contra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y predicó en Jerusalén, ¿verdad? Y en Samaria, y todo eso anduvo predicando, el espíritu demoníaco que se le interpuso es el religioso. Y nosotros no debemos ser religiosos. Nosotros somos cristianos, tenemos una relación con Dios, pero no somos religiosos. ¿Quién es el religioso? El que hace actos de ir y de volver. Señor, perdóname por mi culpa, y verdad, y vuelves, y verdad, y ellos dicen que el domingo dijo en una conferencia este Papa Francisco, dijo que bueno, está mal dicho decirle Papa, verdad, el impostor Papa, que es verdad, que verdad, dice que el domingo es para ellos es santificación. Para ellos es santificación el domingo. ¿Y el martes? ¿Y el lunes? ¿Y el jueves? ¿Qué? O sea, ellos se santifican el domingo y hacen sus fechorías en toda la semana. Y no quiero decir que muchos cristianos no están igual. Muchos cristianos, ¿verdad? Señor, sí, ya me arrepiento. Y vuelven al pecado. ¿Por qué vuelven al pecado? Porque tú no tienes una relación con Dios. Tú tienes una religión con Dios. Hermano, no salgo del pecado porque tienes una religión.
Y cuando tienes una religión es imposible agradar a Dios. Eres hipócrita como los fariseos y entonces Dios quiere tu corazón y tu relación con Él. Cuando tú no tienes una relación con Dios, ¿sabes qué pasa con tu vida? Cuando tú no tienes una relación con Dios, empiezas a actuar y a pensar como religión. Nosotros los cristianos no somos una religión. No te digas religioso. Y cuando tú te digan, oye, ¿qué religión perteneces? Le dices a ninguna. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación íntima con Dios y con su Hijo a través del Espíritu Santo. Dice el versículo 4, leí el 4, ¿verdad? Y dice aquí 13:4. Dice, no, 13:11. 13:11, ¿ya? ¿Verdad? No, 13:12. Ay, perdón. 13:12. Dice, y ejercer toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, esto fue tan impactante, tan impactante que la resurrección, que este profeta es el que convence al mundo, ¿verdad? Y dijeron, ellos se ponen de acuerdo y le dijeron, a ver, anticristo, ¿verdad? A él, el falso profeta, véanlo, es Dios, es un palero. Es un palero, es Dios el anticristo, véanlo, religiosos de todo el mundo, véanlo, y este es el Dios esperado del cielo. ¿Por qué? Porque el falso profeta es el que tiene que convencer al mundo del anticristo. O sea, es un promotor que tiene que adorar como Dios. ¿Te acuerdas de Joaquín Nazón García de La Luz del Mundo? ¿Y has visto los videos? Bueno, porque yo no quiero que tú vayas a esa luz del mundo, ¿verdad? Y estés ahí viendo, a ver, hermano, sí lo fui a certificar. No. En internet, en YouTube, ¿verdad? Te metes a la adoración a Joaquín García, bueno, que ya está preso. Ya está preso en los Estados Unidos por violación a 150 niños. 150 niños le han contabilizado hasta el día de hoy. Y entonces este hombre está en la adoración y se para y las niñas, las jovencitas, las mujeres adorándolo como Dios, y él cierra sus ojos y recibe la gloria. Y recibe la gloria cantándole, y los coros, ¿verdad? Joaquín Nazón, y verdad, y eres nuestro Salvador, y eres nuestro Salvador. Bueno, esto será un tipo de un hombre que a nivel nacional aquí en México, y bueno, también ha llegado impactado en otras partes del mundo, la luz del mundo, pero esto no es nada a lo que el anticristo va a hacer, ayudado por el falso profeta. ¿Verdad? Va a ser sumamente persuasivo, convincente, y va a ser fascinante. Fascinante, va a ser alguien que convence, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están necesitados. El mejor disfraz de un religioso, el mejor disfraz de Satanás es la religión. Parece que no hace daño. Tú los ves y tú dices, y una religión y otra religión. Qué bueno que haya libertad de religión. Y tú no sabes lo que tú estás diciendo. Cuando tú dices que hay libertad de religión, gracias a Dios por México, porque también hay libertad de religión, pero también dentro de esa libertad de religión se levantan tantas religiones, ¿verdad?, totalmente contrarias a la Biblia. Por ejemplo, los Estados Unidos con el gobierno de Barack Obama sacaron las Biblias de las escuelas y las oraciones de todo lo que estaban orando en todo el país, ¿verdad? Hubo
una renuncia total a la Biblia, y ellos sacaron las Biblias de las escuelas, de los juzgados, de la misma Casa Blanca. Barack Obama sacó la Biblia, una Biblia de mármol impresionante que estaba en el recibidor de la Casa Blanca. La sacaron con una grúa que la había metido ahí, creo, Abraham Lincoln, la metió a la Casa Blanca, y todos renunciaron a la Biblia. Y tú dices que Barack Obama es el mejor presidente de los Estados Unidos. Es el peor presidente. Legalizó el homosexualismo. Legalizó el homosexualismo ahí en los Estados Unidos, y de ahí se vino una de problemas impresionante en todo el país. ¿Qué es lo que está pasando? Justamente eso, que ellos han perdido el rumbo porque ellos no entienden, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en ellos? Gracias a Dios por el presidente de los Estados Unidos, y ahora él ha implementado la oración, ha metido la oración, pero está en contra de tantos políticos, ¿verdad?, que están en contra de la palabra de Dios, y no va a poder. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no está en los fines de los últimos tiempos. No aparece. O sea, ¿qué le sucede a los Estados Unidos? No lo sé. ¿Una bomba nuclear? ¿Una peste? ¿Verdad? Una hambruna. No sé qué le depara el destino a través de Dios a los Estados Unidos. Y estos religiosos, pues, son como lobos, lobos vestidos de oveja, pero por dentro están llenos de hurtos, llenos de violaciones, están llenos de sensualidad y sin temor a Dios. Eso es todas las religiones del mundo. Sin lugar a duda, todas las religiones del mundo no pueden agradar a Dios. No hay religioso bueno. Es imposible que un religioso, sin importar la religión que tenga, y tú digas, no, pues esa religión está bien y ese otro está bien. Todos son degenerados y depravados sexuales. Los líderes, sin importar. No hay bueno entre ellos, sin importar la religión. ¿Cómo llegan a Dios? ¿Cómo llegan a Dios? Todas las religiones llegan por obras. Y cuando dice en Efesios 2:8 que nadie que llegue al cielo va a gloriarse por las obras que haya hecho. Y si ellos están por obras y yo estoy por gracia, y yo por gracia, Señor, porque tú derramaste la sangre de Jesucristo y yo he creído en ti, es gracia inmerecida, y ellos hacen obras, se hincan, hacen mandas, dan diezmos, dan ofrendas, hacen sacrificios, y Dios no puede agradarse de ellos. Están en contra de Dios. Y si tú eres un religioso, haces obras, te santificas cada día, y no tienes el temor de Dios. Y no tienes el temor de Dios. Dice aquí, habla como dragón. Dice, habla como dragón. Vamos a Mateo 23:23. Mateo 23:23. Ahorita voy a explicar eso de habla como dragón. Mateo 23:23, hablando de los religiosos. Aquí Jesús, en este capítulo, un capítulo 23, nuestro Señor Jesucristo dedicó a los religiosos y a los escribas y a los fariseos. Dice Jesús, hablando Jesús, y escribe en el puño y letra de Mateo: en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis
vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. Son ciegos y guías de ciegos. Dice el versículo 14: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoras las casas de las viudas y con pretexto haces largas oraciones. O sea, esos hombres llegan a las casas de las viudas, les gustan las viudas, les gustan los niños, tienen total pasión por los niños, para tener sexo con niños. Todos los religiosos. Versículo 28: así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Dice el versículo 29 y último: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y cuando dice la Biblia que alguien adora a un muerto y lleva flores a un muerto, está ofrendando a Satanás. Cuando una persona no ofrenda a Dios, está ofrendando a Satanás. Por eso es que tú ya no lleves flores a tu muerto. Ya no lleves flores a tu muerto, a tu panteón. Ahí está, dentro del panteón está un cuerpo corruptible de una persona que fue tu familiar. Están los huesos, las cenizas, pero el alma no está ahí. El alma, sabe Dios dónde la puso. No adores esas cosas, porque son contaminantes espiritualmente hablando espiritualmente, ¿verdad? Dice, hablan como el dragón. O sea, el vocero de Satanás, es el falso profeta. Por ejemplo, el Papa Francisco, en esta convocación que hizo para el 14 de mayo de este año, convocó a una reunión a todos los líderes religiosos del mundo, a los importantes, para un pacto educativo, para educarlos. Y tal cual dice la Biblia, que vendrá la unión y la unidad de la gran ramera para reeducar a la humanidad. Miren qué dice Apocalipsis 17:5. Apocalipsis 17:5 dice aquí el apóstol Juan, dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y la abominación de la tierra. O sea, Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Justamente la que está sentada en Roma. Y aquí adelantito hay rasgos para identificar que es Roma. Y dice, y la ramera, esta palabra ramera es en el griego porneia y significa relaciones prohibidas. O sea, este tipo de personas transgredieron las relaciones prohibidas de Dios. Dios les puso un cerco, ellos se extralimitaron y ellos empezaron a prostituirse con muchos gobiernos del mundo. ¿Qué podrían haber hecho estas personas? Justamente lo que van a hacer el 14 de mayo. Reunirse ellos, y sabe Dios qué es lo que van a planear, a qué países van a destruir, qué personas y qué naciones van a destruir. Y todo esto lo han hecho ellos desde aquí, desde la mesa de la gran ramera. Y Dios ha de traer un juicio rotundo contra este falso profeta y esta falsa religión. Dice, regresamos a Apocalipsis 13:12. 13. ¿Sí? Dice, también de hacer grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, fíjate nada más, el que hizo descender fuego del cielo a la tierra fue Elías.
cuando hizo el sacrificio del Baal, estaba haciendo el sacrificio de Baal y estaba haciendo el sacrificio de Dios. Y entonces Elías le dijo a los reyes, a los Baales y a los sacerdotes, le dijo: ok, vamos a poner una cosa. Si tu Dios es Baal, y tu Dios haga descender fuego del cielo. Y si mi Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hace descender fuego del cielo, sabremos que es Dios. Y estuvieron 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y ellos dando sus vueltas y sus rezos, y nunca descendió fuego del cielo. Y Elías entabló una oración, digo: Señor, haz descender fuego del cielo. Y cayó fuego del cielo y consumió la ofrenda de Elías y quemó y absorbió incluso toda el agua que estaba ahí, para que Elías de verdad fuera más directo, y toda la lumbre absorbiera el agua, y cayó fuego del cielo. ¿Qué quiere decir? Que este anticristo va a imitar los profetas. O sea, Elías no va a tener valor delante de la gente. Y como nosotros, la iglesia, ya nos fuimos delante del profeta, del falso profeta, del anticristo, no va a haber quien diga: es un falso, es un falso. Y nosotros somos una voz. Nosotros somos una voz. Nosotros decimos: ese religioso es falso, ese pastor es falso. Nosotros señalamos. Pablo señalaba a los impostores. Y Pablo decía, ¿verdad? Cuídate de Alejandro el Caldeo. Lo decía, le decía a sus discípulos. Y nosotros tenemos que ser luz para que nosotros no sigamos y no sigan la iglesia a los falsos. Dice el versículo 14: y engañará a los moradores de la tierra con señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia. O sea, este hombre también será sumamente poderoso. Yo quiero ver, hermanos, yo quiero ver que el Papa Francisco ponga la mano a un enfermo de coronavirus y lo sane. Inmediatamente el mundo le va a aplaudir. Si empieza a hacer milagros. En el momento en que este hombre empieza a hacer milagros, agárrate. Agárrate, porque empieza el falso profeta. Este es el evento próximo que hemos de tener. Ya se está arreglando. Ya se están poniendo las piezas del rompecabezas. Ya está a punto de sonar la alarma. Está a horas, a días, a meses. Mira, ahorita saqué una cuenta aquí adelante y te la voy a enseñar para decirte en qué tiempo de la Biblia estamos viviendo. Y dice aquí la segunda parte del versículo 14: entregarán a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida en la espalda y vivió. O sea, todo esto va a ser para reconocer al anticristo, ¿verdad? Que han de estar aplaudiendo y han de estar esperando todo el mundo. Ok, ¿qué necesita para darse a conocer el falso profeta? ¿Qué necesita? A ver, vamos a esperar, vamos a preguntarnos, ¿qué se necesita para entrar a la escena y darse a conocer el falso profeta? Satanás sabe, Satanás tiene un plan macabro, ¿verdad? Satánico, y está jugando un ajedrez, y Satanás agarra una pieza del ajedrez y empieza a poner el falso profeta, y eso es lo primero que va a hacer Satanás: dar a conocer su primer rey, el falso profeta. Y de ahí en adelante él empieza a mover todas las piezas que van a empezar a caer como cascada. Pregunta otra vez: ¿qué se necesita? ¿Se necesita una coyuntura? ¿Una situación?
o un caldo de cultivo. Igual que los dictadores. Los dictadores llegan al poder por ausencia de poder, por problemas económicos, por problemas sociales, y llegan al poder. Así llegan los dictadores. Y el falso profeta justamente igual. Analízalo. Ahorita es un buen caldo de cultivo donde puede surgir el falso profeta. Analízalo. ¿Está creciendo la maldad? Sí. Buen momento. ¿Hay una confusión religiosa por todo el mundo? Sí. ¿Hay una peste y enfermedad de muerte? Sí. ¿Hay una iglesia paralizada por el coronavirus? Sí. Las piezas están dadas sobre la mesa. Nosotros por primera vez después de 2000 años en un hecho portentoso, yo lo explicaba en la conferencia anterior, en un hecho portentoso, después de 2000 años que Pedro oró por la iglesia y nace la primera iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo, 2000 años de congregarnos por todo el mundo, en este momento la iglesia está metida en sus casas por una amenaza y por los gobiernos que nos han mandado guardarnos. Y no digo que esté mal, no digo que está mal, digo que está mal si eres un cobarde. Si tienes miedo a la enfermedad, eres un cobarde y estás mal, porque la Biblia dice que nosotros no tenemos que tener temor. Nosotros sabemos y no dijo Pablo, para mí el morir es Cristo, el morir es ganancia, el vivir es Cristo. ¿No es así? Y lo decías, y ahora ¿por qué no lo haces? Para mí, ¿verdad? Y cantábamos alabanzas, el morir es Cristo. ¿Y por qué ahorita no? Ay, no, ahora sí la veo de veras. ¿Cobarde? ¿Qué está pasando en tu vida? Miren, quiero dar es casualidad. Fíjate nada más qué cosas. En Éxodo versículo 12, no lo busquen. La liberación de los hebreos, cuando salieron del pueblo de Egipto, los hebreos, y Dios ¿verdad? Cuando vino el espíritu de muerte y caminó entre las calles en Egipto, los hebreos estaban ¿dónde? En sus casas. En Génesis 19, Lot, cuando fue librado de los asesinos y vinieron los ángeles, ¿dónde estaba Lot? En su casa. Los discípulos, cuando Jesucristo murió y resucitó, ¿dónde estaban los discípulos? En su casa. Cuando Jesucristo les pidió que permanecieran en su casa hasta que viniera el Espíritu, el Pentecostés, a los 50 días, ¿dónde estaban los discípulos? Ya lo dije, en sus casas. Y ahorita, por primera vez, después de 2000 años, nosotros estamos en nuestras casas. ¿Acaso viene el arrebatamiento? ¿Acaso viene nuestro Señor Jesucristo en estos días? ¿Acaso tanta casualidad? Un hermano me dice, profecías espejo. Profecías espejo cumpliéndose. Es el diseño de Dios. ¿Qué está pasando? Apocalipsis 13:16. Apocalipsis 13:16. Vean aquí con detenimiento esto que está, esto es importantísimo verlo. Y así que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto es un chip que van a permitir el anticristo y que va a ordenar el anticristo para poder ordenar las finanzas mundiales.
y que ya está dado las bases, ya hay ese chip, ya existe el chip, ya existe, ahora ya nada más es que lo metan a una producción, ¿verdad? En cantidades y lo pongan aquí en la mano, a lo mejor para pasar el código. Y ahora ya en todas las tiendas hay lectores de códigos. En el Walmart, en el Comercial Mexicana, en el Oxxo, en todas partes hay lectores. Ya no necesitas, ¿verdad?, implementar esos lectores, ya nada más necesitas el chip para que tú puedas negociar. Bueno, yo espero que tú no. Yo espero que tú no, tú ya, la iglesia ha sido arrebatada en este momento del mundo. Pero miren, alguien dirá, ay, pues si yo ya fui arrebatado, ya para qué quiero saber esto. Espérame, es importante, es importantísimo. Ve esto. O sea, dice aquí en el versículo 16, y así que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Para qué? Para hacer negocio. Pregunta, ¿fue vacuna? No, no es vacuna. Quiere decir que el problema no es la enfermedad, el problema es la economía. No es la enfermedad. El problema es la economía que queda después de esta pandemia. Es la crisis mundial económica. Hay una recesión, va a haber una recesión económica dentro de todos los países. Lo que se espera. Y entonces ese caldo de cultivo del falso profeta va a salir adelante y el falso profeta va a decir, unámonos, como lo esperamos ya el 14 de mayo, hay que estar viendo, ¿verdad? A ver si el arrebatamiento no es antes y el 14 de mayo se juntan todas estas naciones y van a ver, y tiene Francisco, el Papa Francisco tiene una agenda. Él es el que ha invitado a Roma a todos estos líderes mundiales. No es la vacuna. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a pasar esta pandemia? No, se va a morir toda la humanidad. De hecho, no es tan letal. Apenas y muere el 2 o el 3% de los enfermos. De los muy enfermos muere el 2 o 3%. No es tan letal, sí es muy contagiosa. No es tan letal. No te mueres. Tienes muy pocas probabilidades de que te mueras por coronavirus. Muy pocas. Han muerto mucha gente, sí, pero a nivel país. Eso no lo dice nadie. ¿Por qué no lo dicen? Porque el mundo está metiendo miedo a los habitantes del planeta Tierra. Justamente en un plan para que esto surja el anticristo y diga, yo soy la salvación, y a él aplaudan. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o en el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, este tipo de personas van a poder hacer negocio, ¿verdad?, solamente con la marca. Y quiere decir que Satanás está muy interesado en el control de las finanzas. Escúchame, tú y yo, que no pertenecemos a la protección de Satanás y que ahora estamos bajo la protección de Dios, que antes pertenecíamos a Satanás y que ahora hemos renunciado a los poderes de las tinieblas y pertenecemos a Dios, nosotros estamos bajo una nueva dispensación. Nuestro gobierno es celestial, allá en el cielo está sentado el trono de la diestra, y nuestra provisión viene de Dios. Y Dios dice en 1 Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, estéis contento con ello. Mientras tú tengas sustento y abrigo, tú vas a estar contento. Si tú piensas que te hace falta más, tú no vas a estar contento. Si Dios te da para pagar las cuentas, págalas. Y si Dios no te da para pagar las cuentas, no las pagues. Ponte a orar. Y si Dios te da para comprar ropa, cómprala.
Y si Dios no te da para comprar ropa, no lo compres. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. De ahí a más y desear más es pecado. Hermano, espérame. ¿Cómo? ¿Es pecado desear? Sí, lo puedes desear. Óralo, hermano. Y si tú, ¿verdad?, tienes los recursos para tener un yate, cómpralo. Pero no lo debas. Y si lo debes, tienes que tener los recursos para pagarlos. Porque el apóstol Pablo dijo, no debáis nada a nadie, sino amarnos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes comprar algo y querer pagarlo por fe. No puedes. Estás en pecado. Y por eso tus finanzas se han detenido. Si tienes ahora, dice, oye, hermano, fíjate que yo tengo pues, ¿verdad? Una entradita, un ingreso, y que, ¿verdad?, me entran 5,000 pesos y puedo disponer ¿verdad?, y gastarme 2,000 pesos. Claro que sí lo puedes hacer. Eso no está, ¿verdad? Y puedes comprar a crédito y pagar 2,000 o 3,000 o gastarte todo ese ingreso que tú tienes y entregarlo en una deuda. Claro que lo puedes hacer, no estás en pecado, a menos que tú no tengas ingresos y te metas en un crédito. Y si debes, toma chocolate y paga lo que debes. Si le debes Electra, paga. El que abona, dice el dicho mexicano, el que abona, pagar quiere. El que abona, pagar quiere. Yo viví endeudado. Yo soy un hombre que viví endeudado. Y que cuando conocí al Señor, dije, caray, Señor, ¿cómo me vas a ayudar a pagar estos millones de pesos? Y yo entendí que es, ¿verdad?, este principio de finanzas, dar tus diezmos, dar tus ofrendas. Y cuando tú das tus ofrendas y, ¿verdad?, y eres, ¿verdad?, ahora sí en este momento eres religioso pagando tus diezmos y tus ofrendas a Dios, y entonces Dios añade y te paga. Y bueno, a mí vinieron cancelaciones de deudas millonarias. Llegó una persona, me dice, ¿sabes qué, Gustavo? Te perdono estos miles y miles de pesos. Dije, Señor, caí hincado y llorando al Señor. El Señor lo perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento de que tú vivías endeudado. Mira, vamos a Proverbios 38. Esto no se enseña, y menos los pastores de la prosperidad. Una vez oí a un pastor de la prosperidad aquí en Proverbios 30, dice 8, dice, no, esto es del diablo, esta palabra no es de Dios. Fue falso, fue impuesto aquí en la Biblia, escrito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estos versículos les duelen mucho a los pastores de la prosperidad. Y dice aquí, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. O sea, ¿saben cuál es el secreto? El equilibrio. Ese es el secreto, el equilibrio. Que tú te goces con lo que tienes. Y sobre todo en este problema, ahora van a venir los problemas económicos. Pero nosotros no tenemos la provisión del mundo. Nosotros tenemos la provisión de Dios. No te afanes ni te preocupes, nada. Que ha de llorar el mundo que llore. Tú sabes en quién has creído. Y si te salvó Dios, ¿no te salvará también toda tu economía? A ver, hijo, llegara Dios y le dijera, a ver, hijo, a ver, te salvé, ya te redimí, ya estarás conmigo allá en el paraíso y ya. A ver, pero Señor, mi economía, no, esa no. Mi economía, no, esa no, hombre, no. Por favor, es Dios. Señor, ¿y mi comida? No, tampoco. Come pan de dolores. Por favor, somos sus hijos amados. Él dio la vida por nosotros. ¿No nos dará también, en Colosenses capítulo 3, no nos dará también todas las demás cosas? Todo lo que tú necesitas, Dios está comprometido con ello.
Lo que tú necesitas, Dios está comprometido con él. Necesitas medicinas, es compromiso de Dios. Necesitas pagar la renta, es compromiso de Dios. Necesitas pagar los sueldos, es compromiso de Dios. Necesitas pagar el salón, es compromiso de Dios. Y también de los cristianos. Sí, es compromiso. Y cuando tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo. Cuando vives en desorden, Dios, las finanzas tuyas están en desorden. Hermano, debemos de tener orden, sobre todo en este mundo que se avecina. Es algo, escúchame, hermano, si arrastra este miedo, si arrastró este miedo del coronavirus, no te imaginas cómo va a arrastrar el de la economía. Porque es el momento en que Satanás pone para que Satanás surja ahí el anticristo y el falso profeta. Dice aquí, dice en Apocalipsis 13, 18. Dice aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. 666, 666, 3 veces 6. El número 7, por ejemplo, es la perfección. El número 7 es la perfección. Y la imperfección es el número 6, o es el número de hombre. El número 6 fue, el sexto día fue creado el hombre. Entonces, 6 es Satanás hecho a la tercera, el hombre hecho a la Trinidad, o elevado a la deidad de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:15, 4:16, ya vamos a terminar con este versículo. 1 Tesalonicenses 4:16, 17. 4:17. Aquí el apóstol Pablo habla del arrebatamiento. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta palabra arrebatados es harpazo, es sacados súbitamente. Y fíjate, cómo no habla aquí de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y Jesucristo en la segunda venida no viene en el aire. ¿Dónde pone sus pies? ¿Dónde pone sus pies? En la tierra, ahí en el huerto Getsemaní. Ahí pone sus pies y ahí va a entrar, y no en el aire. Entonces esto sabemos que nosotros vamos a ser arrebatados en el aire. Y el reloj profético de Dios está así, hermanos. Inició, dijo Jesús, cuando veas la higuera florecer, en Mateo 13:28, cuando veas la higuera florecer, sabrás que el tiempo está cerca. ¿Y cuándo floreció la higuera? Anótalo, el 14 de mayo del 48. El 14 de mayo del 48 empezó una nueva nación, que es Jerusalén. Israel, con capital de Jerusalén. Y anótalo, entre comillas, entre paréntesis. Y el 18 de septiembre del 2020 será el próximo año judío. O sea, los judíos, van a celebrar su año judío el 18 de septiembre del 2020. Ok. El calendario que nosotros estamos viviendo, el calendario gregoriano, esto es para quien tenga sabiduría y para que anote y saque las antenas. El calendario gregoriano, que fue el que inventó el Papa en 1582, es de 365 días, 365. O sea, los años son de 365 días. O sea, que de aquí, del 14 de mayo del 48 al 18 de septiembre, han transcurrido 72 años. No nos dice nada. 72 años, no nos dice nada. Pero en el calendario de los hebreos, el calendario lunar, ellos llevan meses de 29.53 días. Quiere decir que del 14 de mayo al 18 de septiembre, 14 de mayo del 48 a 18 de septiembre del 2020, que es cuando va a iniciar la fiesta judía
¿verdad? Del próximo año judío, son 73 años, 4 meses y 7 días. Más, agárrate, más los 7 años de la tribulación son 80 años. O sea, los judíos, dicho de otra manera, los judíos van a celebrar el 18 de septiembre su fiesta judía, y ellos van a cumplir 73 años, perdón, 72 años en el calendario gregoriano. Pero en el calendario lunar o en el calendario hebreo van a cumplir 73 años. Más los 7 años de la tribulación son 80 años. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir esto? Que en el Salmo 100 dice que los más robustos, ¿cuál es el tiempo de la generación? Los más robustos 70, los más robustos, los años de los hombres son 70 y los más robustos 80. Y Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, estamos a un paso de que se cumplan los 80 años y la iglesia sea sacada. Esto está pasando delante de nosotros. Dios va a sacar a su iglesia. Sobran señales. Todo esto es un mundo de señales, de señales, de señales. Sí, cierto. Oye, pastor, Dios dijo que no habría señales para el arrebatamiento. Sí, para el arrebatamiento, claro, estoy de acuerdo contigo, pero no para la segunda venida. Y la segunda venida y el arrebatamiento son 7 años de diferencia. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿verdad? Entonces el arrebatamiento empieza a correr los 7 años de la tribulación, y hasta los 7 años, cuando viene el Armagedón, empiezan y se destruyen las naciones. Entonces Jesucristo viene y pone los pies en Israel. Y desde el arrebatamiento hasta la venida de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, 7 años. Y de aquí para acá nosotros estamos. Pero estamos a un borde, a unos centímetros de ser arrebatados, para que nosotros ya no tengamos queja. ¿Cómo va a resolver Dios estos problemas económicos de la iglesia en todo el mundo? ¿Cómo le va a dar de comer a la iglesia si entramos en una recesión mundial? ¿Andar como los venezolanos sacando comida de la basura? ¿No es de Dios? ¿Cómo? ¿Robando en los supermercados? ¿Cómo? Somos hijos de un Dios, del Dios Altísimo. Y Dios va a traer el alimento necesario para que nosotros podamos subsistir. Es eso lo que Dios está haciendo. Y si Dios escribió todas estas profecías con una exactitud de segundos y de minutos y de instantes, ¿cómo no has de creer en Dios? ¿Quién dijo y puso en orden lo que está escrito? Es Dios. ¿Quién dijo que iba a suceder y sucedió? Es Dios. ¿No vale la pena que tú tengas un encuentro con Dios? ¿No vale la pena que tú en las redes sociales tengas un encuentro con Dios? Y que tú le digas a Dios que reconoces su grandeza, su poder y sus maravillas. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Dios, a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. En todas las cosas hemos estado agradecidos, Dios, contigo y por ti. Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde, Señor, nos esconderemos de tu presencia?
¿A dónde, Dios, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, quién podrá separarnos de tu amor? Ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nadie podrá separarnos de tu mano, de tu protección. Tú dijiste: como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni desmayes. ¿No te lo hice oír? Luego nosotros somos tu tesoro, Señor, tu real tesoro, pueblo adquirido por Dios, para que presentemos con mansedumbre tus promesas. Si tú estás ahí en tu casa viendo este programa por internet, reflexiona, y si es Dios quien te está hablando, es el Dios de la Biblia. Y si es Baal, y si es los dioses ajenos que no están escritos en la Biblia, síguelos a ellos. Y si tú quieres seguir esta vida de disipación, de borrachera, de lujuria, síguela, que al cabo no viene Dios. Pero Dios dijo y anunció que Él viene en breve, que aunque su venida la tienen algunos por retrasada, Él viene a juzgar este mundo, y que no seas tú a quien van a juzgar. Ora sí y dile: perdóname, porque he estado en contra tuya, he pecado, mis pecados te han ofendido, pero ahora entiendo que tú tienes un perdón a mis pecados. Es por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra, porque me has permitido tener un encuentro contigo. Te recibo pues, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.